Hola queridos estudiantes. En el video de hoy vamos a hablar acerca de los esquemas de conocimiento que se han planteado a partir de pues la teoría que construye Jean Piaget respecto a cómo el ser humano construye el conocimiento. Y vamos a hablar de algunos conceptos fundamentales para la estructuración, ¿no?, de estos esquemas de conocimiento que nos permitan tener algunas nociones y herramientas respecto a la aplicación en el campo de la educación por parte pues de los docentes sobre cómo desarrollar o qué elementos tomar en consideración desde el proceso cognitivo para pues el acto de la enseñanza y todo lo de alguna forma pues lo que tiene que ver con esta construcción que hace el sujeto para su aprendizaje. Comienza hablando nuestro autor Cole respecto a los conceptos generales que ya hemos estado trabajando acerca de la asimilación y la acomodación para la construcción de esquemas. Nos da un recorrido breve respecto a cómo en el principio de la vida el humano nace con algunos esquemas reflejos que le permiten ir organizando el mundo y que le permiten ir incorporando distintos objetos del mundo y va a irlos diferenciando y va a ir aprendiendo a ir acomodando sus propios reflejos para la construcción de lo que posteriormente serán los esquemas de acción. Es decir, aquellos a partir de los cuales un niño pequeño pues va, desde la estructura de estos esquemas de acción, va a interactuar con su mundo y con pues, los objetos, ¿no?, con los que está en contacto directo. Entonces, ¿cómo pasamos, por ejemplo, del esquema reflejo de la prensión palmar a ir diferenciando distintos objetos que quedan al alcance de la manita del bebé? Que puede ser desde el dedo del adulto, la cobijita o la sabanita con que lo cubren, el borde de su cuna, los juguetitos que a veces se disponen en sus manitas, como las sonajas, los peluches, y cada uno de los objetos que a partir, por ejemplo, de este esquema reflejo, eh, en donde el bebé, pues, de manera refleja va a cerrar su manita en torno a estos objetos, pues va a ir diferenciando diversas características. Hay objetos que pues, requieren que cierre más la mano, otros que le obligan a tener la mano más abierta, por ejemplo un biberón, y va diferenciando y va haciéndose una clasificación en la mente del niño de los diversos objetos y que estos a su vez pues obviamente van modificando, ¿no?, este esquema reflejo inicial con el que el niño nace. Entonces es a partir de los esquemas reflejos que se construyen los esquemas de acción. Y que a lo largo, sobre todo pues del primer año de vida, se construyen una gran cantidad de este tipo de esquemas, de tal manera que cuando el niño ya tiene un año, año y medio, puede tomar los objetos, puede adecuar, ¿no?, su prensión para tomarlos, para transportarlos, ¿no?, una vez, por ejemplo, que ya camina. También nos habla en este capítulo, para poder llegar a los esquemas de conocimiento, de una función sumamente importante, una función cognitiva, que es la capacidad de representación. Y la capacidad de representación es un proceso mental. Es lo que permite a las personas podernos representar el mundo dentro de nuestra propia mente. Y a partir de esta capacidad de representación, pues se van a interiorizar los esquemas. Si bien en un primer momento todas las acciones son en el mundo exterior, a partir de la construcción de los esquemas, va a haber todo un proceso que va a permitir llegar al momento en que, por ejemplo, un niño de 18 meses o de 20 meses puede desear obtener algún objeto, algún juguete, por ejemplo, que está sobre la mesa,
Y el niño en su mente, antes de llevarlo a la acción, ya puede ir haciendo como un plan rupestre de cómo alcanzar ese objeto, ¿no? De poder dar cuenta las acciones que tiene que hacer, desde moverse hacia él, a lo mejor acercar un banco, una silla, subirse en ella para poder alcanzar ese objeto, ¿no? Que en primer momento pues está fuera de su alcance. Y esto lo hace a partir de esta capacidad que tiene la mente humana, la cognición humana, de irse representando el mundo de forma mental. Después tenemos pues las etapas de desarrollo eh, que, si bien parte desde lo sensoriomotriz, como lo propone Piaget, y después viene la etapa de las operaciones pasando por un proceso de preoperatorio y después de un proceso operatorio, es ahí donde van a empezar a emerger los esquemas de conocimiento. Y los esquemas de conocimiento fundamentalmente están referidos a todo aquello que justamente en el campo de la educación, en el campo escolarizado, es lo que se va construyendo para el aprendizaje. Es lo que les enseñamos, los conocimientos escolares que les enseñamos a los niños. Y que estos esquemas de conocimiento pues van a seguir una lógica similar a la construcción que se ha venido haciendo de los esquemas previos. Y que, bueno, obviamente también los esquemas previos sirven de cierta base para que el niño pueda ir construyendo estos esquemas de conocimiento. Todo el proceso de aprendizaje y la construcción de los esquemas en la vida desde el inicio, para ir pasando del esquema reflejo al esquema de acción al esquema de conocimiento, procede de un proceso de desequilibrio. Es decir, el organismo está en cierto equilibrio con su mundo. Y el aprendizaje va a ser impulsado a partir de los desequilibrios. Y los desequilibrios emergen cuando la realidad impone una barrera al esquema que ya se tiene adquirido. Es decir, cuando el esquema de acción es ejecutado y no es eficiente, no se alcanza el objetivo, no se logra, la realidad no se comporta pues como se espera. En ese instante el organismo entra en un momento de desequilibrio en donde tiene que realizar acciones de ajuste a través del proceso de acomodación que le permita modificar su acción para poder volver al equilibrio. Un ejemplo de esto podría ser los distintos mecanismos de puertas, ¿no? Hay puertas que se abren jalando, hay puertas que se abren empujando, hay puertas que se abren deslizando. Si en un primer momento el esquema de acción que se tiene incorporado es de jalar la puerta, y así ha funcionado, cuando el organismo, el sujeto, se tope frente a una puerta, por ejemplo, que se desliza, por más que jale, no va a obtener el resultado, ¿no?, que se está esperando, que es que se abra la puerta. Esto va a poner por un momento en desequilibrio al sujeto. Y aquí pueden operar pues distintas cuestiones. Puede ser que accidentalmente, o sea, en ese estar jalando, de repente logre ver que se desliza la puerta. O puede llegar otra persona, un adulto, un hermano mayor, que sabe que ya tiene incorporado el esquema de acción adecuado para ese tipo de puerta y va a deslizar. Y entonces el niño va a observar y va entonces a hacer la acomodación o la regulación de su propia acción para poder además abrir puertas de este tipo. Y entonces de esta manera pues emerge otro nuevo esquema que permite pues ir incorporando, ¿no? Y volver a llegar al equilibrio, en este caso pues continuar, ¿no? O sea, que era abrir esa puerta para, no sé, continuar avanzando, salir y hacer otras cosas. Entonces, en todo momento la realidad va poniendo al organismo en desequilibrio, y es ese desequilibrio el que permite la construcción de nuevos esquemas, es decir, es lo que va a permitir el aprendizaje. Para
el quid en el campo educativo respecto a ir generando, logrando la construcción de esquemas de conocimiento, opera de esta misma forma. El organismo tiene que entrar en un desequilibrio cognitivo para poder ir incorporando nuevos conocimientos. Generalmente la acción del profesor, del maestro, es generar estos desequilibrios, plantearles a los estudiantes diversas situaciones, problemáticas, conocimientos que los hagan poner en acción su cognición y que los hagan entrar en este desequilibrio. Aquí nos pone un nuevo concepto nuestro autor, que es el de perturbación. Debemos de generar una perturbación cognitiva, ¿no? Que genere este desequilibrio para que captemos la atención en un primer instante del organismo, que le hagamos cuestionar, esto es nuevo, esto no lo había escuchado, esto es diferente, y trate de mover la cognición hacia querer comprender esto está nuevo. Entonces esto debe poner en este estado de cierta perturbación cognitiva. Sin embargo, hay varias cuestiones a considerar de cómo podemos diseñar entornos que generen esta perturbación cognitiva, que movilicen al organismo a un desequilibrio para poder incorporar un nuevo esquema de conocimiento. Y uno de ellos es que debe ser escalonado. La perturbación no debe de ser mayor al entorno de esquemas previos que pueda tener el sujeto que le permitan dar sentido o tener cierta comprensión de ese tema que se está abordando. Si no hay un referente previo que permita dar sentido o dar cierta comprensión a eso que se está pretendiendo y el sujeto no lo posee, generalmente lo que vamos a tener es una desmotivación. Vamos a tener una pérdida de interés por resultar completamente incomprensible. Entonces, de alguna manera en la enseñanza tenemos que garantizar dentro de este proceso para la generación de esquemas de conocimiento, considerar los referentes previos o partir de los referentes previos que tienen los estudiantes para poder entonces lanzar el elemento que genere la perturbación cognitiva, que los movilice al proceso de pensamiento, que los movilice al proceso de tratar de llegar a un nuevo equilibrio, ¿no? A través de, por ejemplo, a nivel abstracto, ¿no? O sea, reflexivo, de pensamiento, desde sus referentes puede ir estableciendo este proceso que llama regulación, en donde trate de incorporar esquemas previos que tienen a este nuevo conocimiento y que le permita de alguna forma incorporarlo. O puede ser el proceso de compensación, en donde tienen que de alguna forma resignificar ciertos elementos dentro de su esquema para poder generar este nuevo esquema de conocimiento y poder volver a llegar al equilibrio. Entonces es importante dentro de este proceso de desequilibración y equilibración, que es en donde entra el acto de educar, el acto de la enseñanza, jugar de forma adecuada con la perturbación cognitiva para que el sujeto eche a andar estos procesos de regulación o de compensación en la generación de los esquemas de conocimiento. Por eso generalmente podemos observar en los planes educativos, dentro igual de los distintos grados, pensando por ejemplo los niños de primaria, cómo se va llevando todo el proceso escalonado para que se puedan ir incorporando nuevos esquemas de conocimiento. Generalmente un niño cuando llega a la primaria ya tiene noción de los números, por lo menos sabe contar del 1 al 10 o del 1 al 20, ¿no? Pensando en el área de matemáticas, ya le han enseñado a lo mejor las sumas simples, ¿no? De una sola cifra, la resta, y va de esa forma. O sea, primero tiene que aprender los números, después tiene que aprender las operaciones simples, ¿no? Después de aprender a sumar de una sola cifra, pues se les enseña a sumar de dos cifras, ¿no? Se les enseña a restar con una sola cifra, después se les enseña a
a restar en 2 cifras y después ya en las estas que son de llevar, ¿no? Restas de llevar. Para ir construyendo estos referentes de conocimiento básicos que permitan después adquirir otros esquemas de conocimiento, como es la multiplicación, que por ejemplo en su definición básica, pues una multiplicación es una suma abreviada, ¿no? Y una vez que los niños han aprendido a multiplicar, entonces se les enseña a dividir. Si nosotros quisiéramos enseñar a dividir a un niño de preescolar de una forma abstracta, no va a tener las bases para poder llegar a la comprensión de esa división. A lo mejor le podemos enseñar el concepto que tiene que ver con repartir, ¿no? Y entonces en el dividir, bueno, a ver, repartir, eso a lo mejor lo podemos enseñar. Pero en sí, si yo le quiero enseñar a dividir a un niño de 4 años que apenas está aprendiendo los números, que aún no sabe sumar, que aún no sabe restar, le quiero enseñar una división de cuánto es 100 entre 20, de forma gráfica. Obviamente esto sale, ¿no?, dentro de los referentes de esquemas de conocimiento que tiene hasta el momento, y obviamente lo más seguro que puede llegar a ocurrir es que el niño simplemente se va a parar y se va a ir. Va a ser como de no sé de qué estás hablando, ¿no? A eso es a lo que me refiero cuando digo, bueno, si están fuera de los referentes que tiene, va a haber desmotivación para aprender. Entonces el conocimiento, la construcción de los esquemas de conocimiento es un proceso gradual, es un proceso en donde a partir de los conocimientos de la realidad natural, de alguna forma, que se va construyendo, o que construyen los niños de su entorno cuando son pequeños, cuando llegan a un preescolar, de esos elementos tienen que ir jalando los maestros para ir generando los primeros esquemas de conocimiento escolarizados. Y de esta manera, cuando el niño pasa a la primaria, ya tienen ciertas bases preescolares, desde las cuales igual los profesores en primer grado toman para ir generando nuevos esquemas de conocimiento, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que logramos llegar a una etapa, por ejemplo, de la secundaria, en donde ya se tiene cierto dominio de la aritmética, o es deseable que se tenga cierto dominio de la aritmética para poder pasar al álgebra. Y de esa forma es como se van generando estos esquemas de conocimiento. Al menos en nuestro sistema educativo, lamentablemente, en muchas ocasiones durante el proceso de primaria, ocurre que las nociones básicas, o por ejemplo, de las operaciones básicas, por ejemplo, en el campo de la matemática, muchas veces los niños no la tienen completamente incorporada, estos esquemas de conocimiento, no los tienen bien asimilados. Y entonces, cuando ya llegan a una etapa secundaria, si no tienen la noción bien estructurada de la aritmética, muy difícilmente logran una comprensión del álgebra. Y entonces son estos como rezagos y bueno, se juegan, como lo hemos visto, ¿no?, también en el aprendizaje, los elementos emocionales, ¿no? Si el sujeto se ha construido una noción de yo no entiendo las matemáticas son muy difíciles, yo no soy bueno o buena para las matemáticas, pues cuando llegan al álgebra muchos jóvenes truenan, ¿no? No terminan de comprender y son conocimientos que van arrastrando. Entonces es importante, ¿no?, por ejemplo, para los profesores de educación básica, de verdad ir buscando garantizar con los estudiantes que vayan teniendo las nociones base para la construcción de esquemas de conocimiento que van avanzando de forma gradual. Si los niños van avanzando en los grados escolares sin estas nociones, estos esquemas básicos de conocimiento bien incorporados, pues lo recomendable obviamente es acciones de regularización, que se les recomienden, por ejemplo, a los padres, ¿no?, llevar al niño a ciertas clases de regulación en donde les digan específicamente, ¿sabes qué? Necesita fortalecer las nociones básicas de tales y cuales elementos, ¿no?, ya sean del español, de la matemática, ¿no?, dependiendo el conocimiento en donde el niño ha presentado como cierto rezago. Entonces, una vez que se garantizan estas bases, o que se tienen bien asimilados estos conocimientos, estos esquemas de conocimientos ya bien estructurados e incorporados en la cognición, pues es que se puede ir adquiriendo. Yo realmente considero que no existe un solo ser humano que no sea bueno para las matemáticas. Simplemente lo que tenemos es deficiencias en los esquemas de conocimiento bases, que son los que cuando se va avanzando en los grados y se van dando estos nuevas nociones, nuevos temas en la matemática,
como no se tienen bien afianzados los esquemas de conocimiento básicos, se vuelve casi imposible para el sujeto poder incorporar estos nuevos esquemas de conocimiento más complejos. Y es algo que se va arrastrando. Entonces, no es que haya niños o niñas que no tengan la capacidad cognitiva de comprenderlo. Solamente hay que trabajar esos esquemas básicos para que construyan desde allí, de forma gradual, los siguientes conocimientos. De tal suerte que llega un punto en que digan, wow, ¿era así de sencillo? Pues sí, era así de sencillo. Si no se saben las tablas, no, van a tener muchas dificultades para dividir. Si no tienen bien incorporada la noción de lo que es una suma, pues van a tener dificultades para comprender la noción de una multiplicación. Y esto es de alguna forma bien ejemplificado, ¿no? O sea, cuando hay una falla en la construcción del conocimiento base, una de las formas en que la cognición puede operar para pasar, o sea, porque a veces decimos, bueno, ¿y cómo fue pasando los grados? Es a partir de la memoria, pero no de una incorporación de un esquema de conocimiento, o sea, de verdad, de una asimilación de ese aprendizaje, de ese conocimiento. Sino van pasando por los grados o van pasando los exámenes, aunque sean con bajas calificaciones, pero echando mano de la memoria y no del aprendizaje. Esa es una cuestión muy importante que quede claro. Entonces, por ejemplo, muchos chicos pueden memorizar las tablas y repetirlas ahora sí como perico, pero eso no significa que entiendan la noción de lo que es una multiplicación. Y después la cuestión de una división, ¿no? Entonces, es importante, pues, por ejemplo, en el campo de la matemática, poder garantizar o detectar cuando un jovencito, un niñito, está teniendo problemas para incorporar estos esquemas de conocimiento básicos, porque tenemos que tener garantizada esa construcción de esos esquemas que le posibiliten construir esquemas de conocimiento más avanzados, ¿no? Y prácticamente, o sea, en todas las áreas es lo mismo, ¿no? O sea, del español, pues igual hay que tener una comprensión de las letras, de las sílabas, de las palabras, de la estructura de las palabras, después de la estructura de las oraciones, hasta poder llegar realmente a una comprensión del idioma, a una incorporación que permita, por ejemplo, ya llegar cuando llegan a nivel preparatoria, una buena desarrollo de habilidades, por ejemplo, de redacción, ¿no? Para poder poner sus ideas de forma escrita. Pero para eso tienen que tener toda una comprensión de cómo es el lenguaje escrito, ¿no? De nuestro idioma. La acentuación, la puntuación, y también son bases que se van construyendo desde el preescolar, desde el primer acercamiento a las letras, ¿no? Hasta, hasta lograr poder armar un texto, ¿no? También la adquisición de la lectura es algo que se va desarrollando de forma gradual hasta llegar a una buena comprensión lectora, ¿no? Entonces, ciertamente, bueno, en nuestro país pues sí tenemos muchas áreas de oportunidad, ¿no? En muchas aristas de poder acompañar de una forma mucho más certera a los niños en la construcción de estos esquemas básicos de conocimiento. Y si dentro de nuestro sistema educativo, por la forma en que está estructurado, no posibilita poder tener un seguimiento y una garantía de cada uno de los niños para que vayan construyendo estos esquemas, pues la posibilidad siempre está también, ¿no? En estos espacios de regularización que específicamente pueden centrarse, y ahí el quehacer del psicopedagogo, pueden centrarse en detectar estos elementos de esquemas de conocimiento básicos en donde, digamos que se quedó atorado su proceso de aprendizaje para desatorar, ¿no? Para poder ir generando a partir de estos desequilibrios al nivel de los esquemas que ya tenga el sujeto, para que a partir de ahí, a partir de la regulación, la compensación, pueda generar estos nuevos esquemas de conocimiento, ¿no? Entonces es fundamental, es una de las aplicaciones que se tiene de la teoría piagetana al acto educativo, al proceso de enseñanza, en donde es un arte del educador poder generar estas condiciones, estos ambientes de aprendizaje
que motiven, que movilicen la cognición humana. Y un detalle también importante, y por eso digo es prácticamente un arte, porque estos desequilibrios o estas estrategias que permitan generar este nivel de perturbación ni deben estar muy por encima o fuera de los esquemas de referencia, pero tampoco deben ser cosas demasiado simples o sencillas, porque esto también presenta desmotivación. Cuando no implica un reto cognitivo, es decir, cuando no se alcanza la perturbación cognitiva, desde la estrategia implementada, el sujeto va a prestar poca atención, es como, eso ya lo sé, ay, eso es qué tontería. Y tampoco estamos logrando generar esquemas nuevos del conocimiento, perdemos la atención del estudiante y pues se va haciendo como un cierto círculo vicioso también en la relación del estudiante con el profesor, ¿no? Por ser su enseñanza, digamos, poco motivante, pero esta poca motivación que puede haber generalmente está relacionada con estos dos extremos. O es algo demasiado complejo que escapa a la comprensión, porque no hay referentes de conocimiento que le permitan al sujeto entender y trabajar ese contenido, ese tema, o es algo demasiado básico, demasiado obvio para el sujeto que no lo hace, no lo provoca, ¿no? Esta perturbación para movilizarlo pues en un desequilibrio cognitivo hacia la búsqueda de la comprensión, ¿no? De ese nuevo esquema de conocimiento para su asimilación, incorporación y pues obviamente el aprendizaje, ¿no? La generación de un nuevo esquema de conocimiento. Entonces, jugar con estas tensiones suena fácil, pero obviamente pues requiere de mucha innovación, requiere de creatividad del profesor y que va mucho más allá de un diagnóstico. El diagnóstico, claro, que nos puede favorecer ir ubicando, ¿no? Algunos referentes, ubicar en qué más o menos nivel o medio de conocimientos están nuestros estudiantes, pero no es la solución completa, porque solo es un referente que nos puede permitir tener un océano, un mapa en ese océano para poder tratar de hacer o generar esta enseñanza de forma adecuada, ¿no? Para la construcción de estos esquemas de conocimiento pues a través de los medios escolarizados. Bueno, espero que este video les sea un poco esclarecedor. Nos vemos pronto.